Ese diciembre lo cambió todo con una frase. Solo uno, dicho con voz tranquila delante de todos, que cortó años de silencio como una espada. Estábamos en la mesa de la casa de los padres de Tatiane, en el corazón de la élite moscovita, donde los apellidos abren puertas como llaves de oro. Los cristales tintineaban, los vasos nunca se vaciaban y las conversaciones giraban en torno a viajes y nuevos restaurantes de moda. Fue entonces cuando mi hijo, con una sonrisa gélida, espetó: ¿cómo es realmente ser una madre completamente inútil? Yo también sonreí. Serena. Y le respondí con algo que él nunca hubiera esperado: es como no volver a pagar el alquiler de tu apartamento. El rostro de Román palideció. Tatiane se atragantó con el vino. ¿Qué alquiler?, ella tartamudeó. Toda la habitación pareció congelarse, aunque los cubiertos continuaron moviendo los platos. De repente sentí que un peso se quitaba de mis hombros, como si una armadura invisible hubiera caído al suelo. Mi nombre es Valentina Melnikova. Tengo 59 años. Maestro jubilado con una pensión que apenas le alcanza para sobrevivir hasta el día 12. Madre de un hijo único, al que amaba más que a mi propia vida. Durante 6 años pagué en secreto parte del alquiler de su apartamento en el centro de Moscú. Tatiane no podía saberlo. Esa noche el secreto se escapó como un grito de libertad. Pero para entender cómo llegué a esa frase, necesito retroceder en el tiempo. Todo empezó cuando Roman anunció que había encontrado a la mujer de su vida. Se llamaba Tatiane, bella, impecable, segura de sí misma, hija de una familia adinerada que vivía en ese Moscú de edificios antiguos y puertas que rezuman madera barnizada, donde los apellidos suenan a contraseñas de acceso. Vivía en mi pequeña casa en las afueras, comprada con mi marido cuando Roman era un niño. En el patio trasero una enredadera que planté el año en que nació, una rama frágil que, con el tiempo, se convirtió en una sombra densa y acogedora. Mi marido murió repentinamente cuando Roman tenía 8 años. Las noches después del funeral, nos sentábamos en el banco bajo la enredadera. No lloró. Él simplemente me miró con esos ojos grandes y dijo: no te preocupes, mamá. Ahora yo cuidaré de ti. Y así fue. Gracias a él, hacía turnos extra en la escuela, cosía uniformes por las noches y preparaba sopas para toda la semana. No vi ningún sacrificio en eso. Era amor, simple y tranquilo. Roman creció inteligente y trabajador. Se graduó como ingeniero, consiguió un buen trabajo y ganó bien, no una fortuna, pero sí lo suficiente para vivir cómodamente. Los domingos íbamos a tomar el té bajo la parra y él me contaba proyectos, planes, sueños. Escuché como solo una madre sabe escuchar. Cuando me presentó a Tatiane, me llenó de esperanza: por fin una familia, nietos, el sonido de pequeños pasos en la cocina. La primera cena aquí en casa fue tensa. Llegó con un abrigo de diseñador, perfume francés, uñas y cabello de salón. No soy tacaño, pero sus ojos recorrieron mis muebles antiguos, los manteles bordados, el juego de té de mi abuela. «Qué lindo», dijo con una sonrisa que parecía un cuchillo envainado. Auténtico, algo que ya no se ve hoy. Roman no se dio cuenta, o fingió no darse cuenta. Solo hablaba de ella, del trabajo, de los amigos de la familia, de los lugares que frecuentaban en el centro. Serví té y asentí. Pero algo dentro de mí crujió, como una fina grieta en un vaso de cristal. Cuando se fueron, lavamos los platos como en los viejos tiempos. Entonces, ¿qué pensaste de Tatiane?, preguntó. Hermoso, respondí con cautela. Pareces tener una personalidad fuerte. Pero si eres feliz, yo también. Me abrazó y quise creer que era verdad. Luego vinieron los cambios sutiles. Román cambió sus camisas por marcas caras, su celular por un modelo más nuevo, comenzó a frecuentar bares de la región de Patriarcas, cenas donde los precios aparecían discretamente al final del menú. ¿No es demasiado caro?, pregunté una vez. Mamá, todo está bajo control. Gano bien. Conocía sus números. Sabía que bien no significaba ilimitado. Un mes después anunció su compromiso. Sonreí, lo abracé y le deseé lo mejor. Otro mes más y apareció un domingo caluroso. Tomamos café bajo la parra y él removió la cuchara en la taza con esa manera de quien ensaya una petición difícil. Mamá, necesito tu ayuda. Una hoja cayó de la enredadera y su sombra bailó sobre la mesa. Me quedé con la taza.
Habla, hijo mío. Queremos alquilar un apartamento en Kamovniki. 2 habitaciones con balcón. Tatiana está acostumbrada a ciertas normas. Ya me entiendes. Ya sabía lo que vendría. Aún así le pregunté, ¿y qué necesitas de mí? Me tomó las manos cálidas como cuando era niño. Ayúdame, por favor. Solo un poco. Yo pagaré la mayor parte, tú cubres el resto. Solo el primer año. Te juro que es temporal. Miré aquel rostro adulto tan familiar, mientras a lo lejos silbaba un tren de cercanías. En la cocina el reloj hacía tic-tac. No respondí de inmediato. En cambio miré la vid que planté cuando él nació. Cuántas sombras nos dio, cuántas confidencias escuchó. Y una cosa más, mamá, Roman bajó la voz. Tatiana no puede saberlo. Se equivocaría. Necesito que piense que pago todo yo misma. No quiero parecer débil. Las ramas de la vid se balancearon con más fuerza, como si alguien invisible hubiera pasado por debajo. Dejo salir el aire lentamente. Romano, comencé. Y en esa frase podría caber toda una vida. A veces el pasado vuelve en olores. El zumo de naranja de la mañana, que con 7 años me exprimió los domingos, derramando la mitad por el camino, pero dejando orgulloso el vaso al lado de la cama, para ti, mamá. Eres la mejor. El olor de mi chile de pavó, que llevaba horas cocinándose. La pintura vieja de los pasillos del colegio, donde me quedaba hasta tarde corrigiendo exámenes. También regresan otros olores. La del pasillo del hospital cuando se llevaron el cuerpo de mi marido. El del traje negro de Roman en la graduación, cuando subió al escenario, recogió su diploma, me encontró entre el público y sonrió, torcido como en la infancia, pero lleno de luz. Más tarde en casa con la sopa aún caliente en el fuego, dijo, si no fuera por ti, no estaría aquí. Guardé esas palabras en lo profundo de mi alma. Los primeros años después de graduarse transcurrieron sin incidentes. Bebimos té bajo la parra, hablamos de trabajo, vacaciones, planes. No pidió dinero. No conté monedas. La vida era sencilla, como una sábana tendida al sol. Hasta que ella apareció. Tatiana. Intenté con todas mis fuerzas no juzgar. Sí, los perfumes caros. Sí, esa manera de mirar a través de las personas, como si fueran de cristal. Sí, la sonrisa impecable que nunca llegó a sus ojos. Pero si mi hijo la amaba, entonces había algo en ella que yo no podía ver. Me repetí esto como un mantra. Aún así, la grieta creció. No de un día para otro. Primero en palabras. Luego en los silencios. Luego en la forma en que Roman comenzó a ajustar nuestras vidas a los planes de otras personas. Tenemos brunch. Cenamos. Tenemos familia. Le respondí como siempre, por supuesto, hijo. Vive tu vida. Y realmente creía que así debía ser. Pero en el fondo algo se congeló. Esa noche bochornosa, cuando me preguntó, recordé cuando Roman aún era un niño y juntos pintamos la cerca que rodeaba la casa. Se cansaba, tiraba el cepillo hacia cualquier lado y yo le ajustaba las manos, más recto, hijo. Si no, las olas se lo llevarán todo, y mañana el viento se lo llevará hasta el brillo. Él refunfuñó, pero obedeció. Porque así la pintura duraría. Porque sin esta justicia, el invierno se lo llevaría todo. Miré al adulto romano y pensé en las mismas olas. En el brillo que se llevaría el viento. Como ningún brillo se queda con las manos prestadas. Roman, repetí, ya lista para dar mi respuesta. Se apresuró a añadir. Solo el primer año. Prometo. Cambiaré de posición pronto, será más fácil. Y madre, bajó la voz, te pido que no se lo cuentes a nadie. Principalmente ella. Ella no lo entendería. El reloj de la pared marcaba las 10:08. En la calle vecina, alguien puso música, lo suficientemente baja como para no molestar. Pero la melodía trepó por la ventana, se envolvió en las ramas de la vid y se quedó sobre la mesa. Miré a mi hijo. Y él dijo. Sí. Yo te ayudaré, Romano. Pero solo durante un año, lo miré fijamente. Y quiero la verdad. Siempre. Él asintió demasiado rápido. Gracias, mamá.
Tú siempre me salvas. Y casi en un susurro, por favor, a nadie. Especialmente Tatiana. Entiendo, mentí, mientras algo dentro de mí se retorcía. Primer depósito, primer día del mes. En otras palabras, por la noche permanecí bajo la enredadera por mucho tiempo. Las hojas chisporroteaban como secretos, solo un año, solo un año. Repetí esto para no tener miedo de mi propia debilidad. El primer día fui al banco y transferí 40.000 rublos a la cuenta de mi hijo. Me temblaban las manos no por el valor, sino por el acto en sí. A partir de ese día mi calendario dejó de ser enero-diciembre. Fue antes del primero y después del primero. Reescribí el presupuesto en mi cuaderno, menos carne, más cereales y verduras. Arreglar el abrigo viejo, las suelas de los zapatos, posponer la renovación del baño. Me convencí, es temporal. Había dicho un año. Roman llamó por la noche. ¿Cómo estás, mamá? Bueno, hijo. ¿Y tú? Excelente. Hoy Tania cenó con sus amigas. Una pausa. Ah, y gracias por todo. Eres el mejor. Nunca hablamos de transferencias. No pudimos. Fue nuestro pacto de silencio. Y cuanto más pasaba el tiempo, más sentía que ese silencio tenía un precio. Las reuniones se volvieron raras. Los domingos escribía, mamá, hoy no tenemos almuerzo, tenemos brunch o vamos a posponerlo para la semana que viene. El mayor dolor no fue la ausencia, sino la respuesta automática a la que respondí, como si todavía fuera la madre que arreglaba vallas torcidas. Aprendí a respirar bajo la vid. Allí el dolor dolía menos. El primer golpe serio llegó el día de la madre. Preparé mi sopa de pavo el día anterior a fuego lento. Saqué del baúl el bordado de mi abuela, puse tulipanes en la jarra de agua y los sazoné con pimientos y ajo. Roman confirmó vía mensaje de texto, llegamos a las 2. A las 2 calenté la sopa. A las 3 arreglé los platos. A las 4 apagué la estufa para que no se secara. A las 5 sonó el teléfono. Mamá, lo siento. Tatiana organizó un almuerzo familiar y no me avisó antes. No me lo puedo perder. Voy la semana que viene, ¿vale? Te amo. Colgó antes de que pudiera decir por supuesto. Me senté a la mesa puesta. Los tulipanes se estaban marchitando ligeramente. El viento movía las hojas. Me comí un tazón pequeño y guardé la sartén en el refrigerador. Durante una semana comí solo. Cada vez el sabor era diferente, primero picante, luego insulso, el viernes, como palabras frías tragadas a la fuerza. Esa noche no dormí. No por hambre, sino porque por primera vez, lo entendí claramente, en la vida de mi hijo había lugar para todos menos para mí. Una semana después llegó con flores y una caja de bombones. Mamá, lo siento. Ya sabes, Tatiana, para ellos la familia es sagrada, no podrían. Lo sé, respondí con calma. Se acabó. Me abrazó, tardó un segundo más de lo habitual. Yo perdoné. Pero la fina grieta permaneció. Y lo oí crecer, lentamente como hielo en una grieta. Los meses pasaban iguales, monótonos como los clics de una caja registradora, primero del mes, transferencia, día 5, alquiler, día 15, medicamentos. Evité quejarme, evité aumentar las compras de otras personas. A veces por la noche abría las fotos, Tatiana joven con chaqueta blanca, copa de vino espumoso en mano, leyenda sobre el mejor brunch. Aparté la mirada antes de que la amargura me corroyera. A principios de otoño, cuando las hojas de la vid empezaron a ponerse amarillas, Roman apareció sin previo aviso. Se sentó en el borde de la cama como cuando era niño. Mamá, ¿cómo estás? Despacio, respondí. La lluvia golpeaba las hojas. Con nosotros todo es genial. El trabajo va bien. Tania inició un curso de capacitación. He pagado. Es importante para su currículum. Eso es bueno, sonreí, aunque algo me dolía por dentro. Es bueno que estén invirtiendo en el futuro. Sí, asintió mirando su celular. Bueno, tengo que irme. Se fue rápidamente. Estuve mucho tiempo mirando las huellas que había dejado en el camino mojado. En 2 minutos, la lluvia los borró. El año pasó desapercibido.
En el calendario volvió a aparecer ese círculo rojo, 1 de mes, última transferencia. Reuní coraje y llamé. Roman, teníamos un acuerdo. 1 año. No puedo soportarlo más. Necesito arreglar el calentador, gotea todos los meses. Del otro lado, el silencio. Luego un suspiro ahogado. Mamá, ¿no ves lo difícil que es ahora mismo? Acabo de pagar los cursos de Tania. Solo unos meses más. Literalmente un poquito. Termino este proyecto y lo resuelvo todo. Prometo. Hijo, yo también soy una persona. Tengo mis cuentas. Mis ingresos no son los mismos. Mamá, por favor, no empieces. Ya es tan pesado que agregas aún más peso. Yo soy el indicado. No, madre. No empieces. Entonces compensaré todo, ¿vale? La voz se volvió áspera. Está bien, no discutamos. El teléfono hizo un ruido sordo como la tapa de una sartén de hierro. Presioné el dispositivo contra mi pecho para no poder escuchar mi respiración agitada. Está bien, respondí después de una pausa. Unos meses más. Gracias. Eres el mejor. Te amo. Colgó emocionado. Dejé el teléfono sobre la mesa y me senté en silencio. La enredadera vibraba afuera como mareas. Entendí que unos meses era una expresión conveniente. Se estiraba como chicle, se pegaba a mi conciencia y no me soltaba. Esa noche abrí mi libro de cuentas. Junto a Roman escribí en letras grandes, 40.000,00, ampliar. Abajo anoté, cancelar el gimnasio, no comprar telas para las cortinas, remendar la chaqueta. Lo escribí con cuidado como si fuera una lección para un niño. Algo de rectitud en esa línea torcida. Ese mes cambiaron los bombillos del pasillo del edificio. Se volvió más claro. Pero en mi cabeza estaba oscureciendo. Empecé a despertarme por las noches y a preguntarme, ¿cuándo fue la última vez que compré algo por placer y no por necesidad? ¿Cuándo fue la última vez que esta casa estuvo realmente cálida? ¿Cuándo reíste por última vez sin medir las sílabas hasta el 1 de mes? Román siguió llamando. Mamá, ¿te transferiste? Necesito salir temprano hoy, ¿vale? Ya lo hice. Gracias. Eres un ángel. A veces quería preguntar, ¿y cómo está tu ángel? ¿Con alas o sin ellas? Pero me contenía. Todavía tenía miedo de perderlo para siempre. Pensé, un poquito más y todo terminará. Pero dentro de mí ya no crujía. Ahora sonaba como una campana rota. En noviembre mi amiga Lida y yo nos encontramos en un café cerca. Peteuski, uno de esos lugares donde el olor del café recién hecho se mezcla con el peso de las palabras no dichas. Lida miró mi cesta de la compra con ese ceño fruncido que solo pueden hacer los amigos de toda la vida. Valia, ¿qué es esto? Solo trigo sarraceno y repollo. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está el pescado? Remont, respondí como si la palabra por sí sola lo justificara todo. Me uno. ¿Cuánto tiempo llevas juntándolo, Lubov? Hace años que... El amor ha muerto, dije, más para mí que para ella. Apuesto a que preguntó Roman. Lida abrió la boca, pero la interrumpí con el mismo tono que usó conmigo, seco, definitivo. Y me estremecí al escuchar mi propia voz haciéndose eco de la suya. Luba, no empieces, le dije como si estuviera repitiendo un guión. Nos despedimos allí mismo. En casa me quedé mirando la canasta. Para trigo sarraceno. Por esa quietud comprada a costa del silencio, de lo que nunca le contamos a nadie. Al final del invierno llegó el cumpleaños de los padres de Tatiana, esa misma cena donde empezó todo. Pero antes de eso, hubo una escena más. Breve como un puñalada que solo duele después. Roman apareció durante 20 minutos, apurado como siempre. Mamá, hoy no puedo quedarme. Necesito ir al centro. Y el envío de polla. Por primera vez en años paré. Y dijo en voz alta lo que acababa de pensar. Estoy agotado. No puedo soportarlo más. Prometiste 1 año. Él retrocedió como si lo hubiera empujado. Mamá, qué drama. Siempre lo lograste.
Déjame terminar algunos asuntos. Y ya es suficiente, interrumpió, volviéndose ya hacia la puerta. Necesito correr. La puerta se cerró. En el pasillo su olor permaneció, ácido como un perfume demasiado nuevo. Me apoyé contra la pared. No me dolió. Solo un vacío ardiendo por dentro. Cerré la puerta con llave, fui a la cocina y me senté debajo de su ventana. La lluvia corría por el cristal en parches borrosos. Sonó el teléfono, recordatorio del calendario, primer envío. Intenté apagar la alarma, pero dudé. Lo dejé encendido. Aún no estaba listo. Todavía me aferré al solo un poquito más. Y sin embargo, esa noche algo se rompió en mi interior. No fue un estallido, fue un colapso silencioso. La grieta que había cargado durante años ya no era solo una grieta. Se convirtió en una línea de fractura. Delante estaba la cena. La mirada de Román. El Baklazani. Y una frase que diría. Pero yo no lo sabía todavía. La primavera llegó de repente, pero mi calendario siguió siendo el mismo, antes de la primera, después de la primera. Transferí 40.000 rublos y mientras tanto traté de no pensar en el rumbo de mi vida. Román llamaba cada vez menos. Nuestras reuniones se adelantaron o pospusieron, a veces por motivos de trabajo, a veces por sus compromisos. Fingí estar de acuerdo. Hasta el día que me propuse ir allí. ¿Qué tal el sábado? Pregunté con una ligereza que no sentía. Paso por la panadería, tomo un poco de pan, solo me quedo una hora. Mamá, estamos ocupados. En 2 semanas, vale. 2 semanas después, nueva excusa. Así que decidí aparecer sin avisar. Traje pan caliente y llamé al timbre. En el vestíbulo olía a café caro. En el pasillo una lámpara de araña brillaba como si nunca hubiera conocido el polvo. Tatiana abrió la puerta dejando un rastro de seda y vino. ¡Ay, Valentina! ¡Qué sorpresa! Pasé por aquí y pensé en saludar. ¿Está Romano aquí? No. Salió con amigos. Y ahora tengo visitas, dijo cerrando la puerta con la suavidad de quien no necesita ruido para ser cruel. Me quedé en el pasillo con la bolsa de pan en las manos. Esperé un minuto. Luego me bajé, salí a la calle y caminé hasta la parada del autobús. No quería llorar. Solo quería respirar. Por la tarde llegó un mensaje. Mamá, Tania dijo que pasaste por aquí. Por favor, avíseme con antelación la próxima vez. Fue vergonzoso para ella. ¿Y para mí? ¿Qué era yo allí, aparte de una cuenta bancaria con piernas? No respondí. Al día siguiente transferí los 40.000 como de costumbre. El dolor en mis rodillas empeoró. El médico miró las pruebas, suspiró y soltó la palabra que suena como una frase. Degenerativo. Necesita fisioterapia, al menos 2 meses. Medicamentos también. Entre 12 y 18.000 al mes. Guardé las recetas en mi bolso. No lo llené. Esos números ya tenían dueño. Vamos, Valia, insistió Luba, mi amiga. 4 días en Petersburgo. Poco, solo el horario habitual, 3.500 al día, museos, junto al río. Siempre soñamos con esto. Ahora no, Lubochka. Tengo el Remont. ¿Cuánto hace que ahora no? Miré por la ventana. Viví como pobre para que mi hijo pueda vivir como rico. Y ni siquiera dijo gracias para no avergonzarla. Roman empezó a aparecer una vez al mes. Siempre con prisa. Siempre avisándome con antelación, como si fuera una reunión por programar. Hasta el día que llegó sin llamar. Se sentó a la mesa y se frotó las sienes. Mamá, ¿estás bien? Todo. ¿Y tú? Además, mentí. Respiró hondo. Estamos pensando en cambiar de coche. El nuestro ya es viejo y la seguridad es nula. Tania quiere un todoterreno, algo más resistente. Estamos ante un Lexus RX. Sentí que el suelo se abría. Esto es muy caro, Roma. ¿Puedes pagar? Me aumentaron el salario, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y tengo una buena noticia,
a partir del mes que viene pagaré el alquiler yo mismo. No necesitarás ayudarme más. Por un segundo, algo dentro de mí se iluminó. 6 años. Finalmente. Pero él bajó los ojos. Excepto, hay un detalle. Necesito el pago inicial. 400.000. Tengo 240. Faltan 160, ¿me lo puedes prestar? Durante 6 meses. Te lo devuelvo todo, mamá. Y después de eso, no pido nada más. Me miró con esa mirada que tenía cuando era niño y me pidió, solo 5 minutos más de dibujos animados. Presioné el borde de la mesa para no temblar. No puedo, Roma, respondí en voz baja. No tengo ese dinero. Pero es un préstamo, 6 meses. Ya doy todo lo que tengo cada mes. No tengo reservas. Se inclinó hacia adelante con voz más urgente. ¿Tienes ese depósito de papá? Hay mucho. Eso es para la vejez. Para emergencias. Es el último pedazo de el que me queda. Mamá, yo también soy su hijo. Él querría que me ayudaras. No es para siempre. Te lo devolveré. Eso dolió como una bofetada. Mi silencio debe haber sido respuesta suficiente. Está bien, dijo, levantándose de repente. Pero recuerda, la oferta de coche solo es válida durante 2 semanas. Se fue sin terminar su té. Sin abrazarme. Me senté a la luz de la ventana. La noche era espesa y las hojas del jardín parecían susurrar entre sí, como si hablaran de mi cobardía. No dormí hasta el amanecer. En mi cabeza simplemente resonó, 6 años de transferencias. La promesa de solo 1 año. Mis rodillas se están desmoronando. Viajes cancelados. La caldera gotea. Y yo todavía tirando de esa cuerda sin ver el final. Por la mañana apenas podía arrastrarme hasta el almuerzo. Me quedé dormido durante 1 hora y me desperté cuando sonó el teléfono. Mamá, ¿pensaste? Pensé. No voy a tocar ese depósito. Y no puedo pedir prestada esa cantidad. Silencio al otro lado. Luego un suspiro exasperado. Mamá, ¿por qué siempre dramatizas? No es que vaya a morir mañana. Cuando seas viejo te cuidaré. Pero ahora es una situación real. Necesito ayuda. Roma, tengo 59 años. Rodillas enfermas. Esta es la vejez. Olvídalo, dijo frío. Lo solucionaré yo mismo. Siempre resuelvo todo yo mismo. Apagado. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé allí, inmóvil. No lloré. No me dolió. Solo una ira ardiente y ácida, por haber permitido que llegara allí. Porque cruzó la línea. 2 semanas después, Luba entró en mi casa y se quedó helada cuando vio mi teléfono móvil. En la pantalla, Tatiana con una bata blanca, posa junto a un reluciente Lexus RX. El pie de foto, agradezco a mi trabajador esposo por este regalo. Siempre cumple lo que promete. Almohadilla bendito, almohadilla el mejor. Sentí que se me helaba el estómago. En otras palabras, lo hicieron sin mí. Sin mi préstamo. Sin el depósito de mi marido. Significaba que el dinero siempre estuvo ahí. O que, después de todo, nunca fui necesario. O simplemente era una billetera de respaldo, mantenida a mano para emergencias que en realidad nunca fueron emergencias. El mensaje de Román llegó como si nada: mami, mañana es el primero. No lo olvides, ¿vale? Te amo. Miré la pantalla y pensé que la palabra amor, a veces suena más barata que el pan de ayer. Pero a la mañana siguiente fui al banco y transferí los 40.000 rublos. Me dije, 1 mes más. Entonces decido. Mientras tanto, las fotos de Tatiana cambiaron: cafés elegantes, boutiques, pequeñas alegrías, bolsos nuevos, reinicio necesario, fines de semana en Sochi. Tenía los medicamentos necesarios, anotados en una libreta gastada, y las facturas necesarias: electricidad, agua, más medicamentos. Aprendí a ahorrar hasta en pan, comprando el pan de ayer si sobraba. Hasta que una noche Roman llamó. Mamá, ¿puedes transferirte hoy? No es lo primero, es negativo. Necesito pagar algo urgente.
Los bancos ya cerraron, hijo. Lo conseguiré mañana. Exhaló, irritado. ¿En qué siglo vivís, madres? No puedes transferir en línea. Pausa. Se olvida. Se lo pediré prestado a un amigo. Pero mañana sin falta, ¿eh? Se apagó con un clic seco. Me quedé mirando el teléfono, preguntándome desde cuándo mi hijo me hablaba como si estuviera en el departamento de cuentas por pagar. A la mañana siguiente me transfirieron. En el campo propósito escribí nuevamente, ayuda. Y en voz muy baja, casi inaudible, escribí otra palabra, miedo. El invierno me golpeó como una limpieza brutal. Arrastré carpetas, recibos, extractos del cajón. Lo extiendo todo sobre la mesa, año tras año. Saqué la calculadora y comencé a sumar, 40.000 rublos. 12 veces al año. Durante 5 años seguidos. Los números se esparcieron por la mesa como manchas de café y lágrimas secas, en ese momento unos 2.400.000 rublos. Miré esos números y vi en ellos mis noches de insomnio, los zapatos que nunca compré, los pasos que di sin fisioterapia, los viajes que pospuse hasta olvidar que alguna vez soñé con el mar. Esa misma noche Román envió una foto de un restaurante, copas de vino, platos que parecían sacados de una revista, el pie de foto vacío. Guardé mi teléfono celular en el cajón. No por envidia. Porque ya no quería alimentar su ficción con mi silencio. En primavera, por primera vez en años, dormí sin despertador. Me desperté y el mundo estaba en silencio. Incluso los pájaros parecían haberse detenido. No tuve fuerzas para fingir que no estaba enojado, ni para justificarme. Fui a la cocina, preparé café y me senté junto a la ventana, bajo la luz blanca de la cascada. Al tomar el primer sorbo vi con penetrante claridad, era un cajero automático sin contraseña. Alguien presionaría un botón y yo escupiría dinero. Al menos los cajeros automáticos tienen un límite diario. El teléfono vibró puntualmente al mediodía. «Mamá, ¿te transferiste?» «Aún no». «¿Cuándo?» «Hoy». «Compruébalo, vale». «Tengo compromisos». «Yo también lo tengo», respondí. Y me sorprendió la firmeza de mi voz. «No tengo tiempo para discutir». «Transferir». «Te amo». Colgó. «Transferir». Pero después del banco no volví a casa. Fui a un parque, me senté en un banco y pensé algo simple, casi obvio: si acaban de comprarse un Lexus, no están tan mal. Si celebraron el año nuevo en un restaurante caro, tienen dinero. Si hacen un brunch familiar todas las semanas, mis 40.000 rublos no son para sobrevivir. Por primera vez me encontré sin querer justificar, sin creer en las excusas. No confíes en las palabras, mira los números. 2 días después, fui a una farmacia y solo compré la mitad de la receta. Me temblaban las manos no por el precio, sino por la decisión. Sentí que algo se movía dentro de mí, como si una puerta oxidada finalmente se abriera con un chirrido. Ya no era la Santa Madre que podía manejarlo todo. Era una mujer corriente que dolía y que finalmente se atrevió a decirlo en voz alta, aunque fuera solo para sí misma. Por la noche, Luba llamó. «Valia, ¿dónde estás?» «Mañana almuerzo en la cantina cerca del mercado. Dicen que su borgté es fantástico». «Voy». Nos sentamos uno frente al otro con bandejas de metal, el ruido era tan fuerte que no tuvimos que elegir nuestras palabras. «Di la verdad», dijo Luba. «¿Sabe que usted deja de tomar medicamentos para traspasárselos?» «No». Porque me decía no dramatices y colgaba. Ella se inclinó. «Hazlo de otra manera. Descubra cuánto cuesta realmente su apartamento. Solo. Nada de no dramatizar». Sus ojos dieron en el clavo. Levanté la cabeza y el interior era tan brillante como la luz de junio que entraba por mi ventana empañada. Esa noche abrí mi laptop no para ver series, sino para buscar. Todavía no sabía qué encontraría. Pero sabía una cosa: ahora miraría la verdad sin filtros. Al día siguiente me encontré afuera de su edificio, donde el aire olía a café caro y suavizante de telas de lujo. En el vestíbulo, un educado guardia de seguridad se puso de pie. ¿Puedo ayudar? Busco piso para la hija de un amigo. ¿Cuáles son los precios de alquiler aquí? Miró con atención, pero sin sospechas.
Varía. Un dormitorio cuesta alrededor de 90.000, 2 dormitorios 95.000, si el piso no es demasiado alto. Si tienes buena vista, un balcón grande sube. 3 habitaciones y suites desde 120.000, 150.000. ¿Incluye condominio? No, es aparte. Luz, internet, todo aparte. Le di las gracias y me fui. Me senté en el primer banco que encontré. Tenía las palmas húmedas. 95.000 por un departamento de 2 habitaciones. Roman dijo que pagaron 120.000 por una con balcón. La diferencia no fue una catástrofe, pero fue suficiente para notarlo. Lo más importante, ¿por qué tanta prisa, tanta urgencia, si sus cuentas se estaban cerrando? No podía quedarme quieto. Me levanté, fui a la parada del autobús y aún en el camino, le envié un mensaje a Román. Hijo, unos conocidos preguntaron cuánto cuesta el alquiler en tu edificio. Más o menos. La respuesta llegó 3 horas después. Varía. De 120 a 150.000, depende. ¿Y cuánto pagas? Pregunté directamente. Silencio durante 2 días. Luego, breve. No recuerdo exactamente. Tania se encarga de ello. ¿Por qué? Solo curiosidad. Él no respondió más. Una semana después, caminé por la acera y miré hacia arriba. En lo alto, en el balcón de un elegante restaurante, Román y Tatiana con otra pareja. Copas de vino espumoso, platos que parecían cuadros. Ellos se rieron. Me detuve bajo el toldo, donde no podían verme. Román pagó con una tarjeta que brillaba a la luz, sin siquiera mirar el importe. Se levantaron y se fueron abrazados. Me dirigí en dirección opuesta, hacia la parada. Y por primera vez no sentí celos. Me sentí vacío. Como si alguien hubiera apagado el sonido de mi vida. En casa saqué las carpetas, los recibos, los extractos. Lo extendí todo sobre la mesa, incluidos ahora esos primeros meses que se arrastraban como una sombra. Agregué 6 años y unos meses. El total se hizo evidente de inmediato, 2.800.000 rublos. Marqué el número con mi bolígrafo y lo miré. Era mi medicina. Mi calentador está roto. Mis ventanas que nunca cambié. El viaje al mar que nunca hice. Era yo estirado en interminables tramos. El teléfono parpadeó con el primer recordatorio. Me senté en la cocina, a la luz lechosa de la catarata, mirando respirar la ventana. Por primera vez en 6 años no fui al banco por la mañana. Escuché el silencio de la casa, como si todo, incluso las paredes, estuvieran esperando conmigo. A las 2 de la tarde llamó Román. Mamá, no vi la transferencia. No he estado todavía. ¿Cuándo? Necesitamos hablar. Personalmente. Suspiró. En serio, ahora no es posible. La semana que viene, ¿vale? Hoy estoy lleno de cosas. O hoy o no habrá transferencia. El silencio se volvió pesado, como una toalla mojada colgada. ¿Me estás chantajeando? Su voz no se elevó, pero era aguda. Quiero hablar. Un descanso. 2. Está bien. Las 8 de la noche. Pasaré. Te estoy esperando. Colgué. Por primera vez en años dejé de temblar. Me invadió una calma extraña, como antes de un examen cuando ya lo has memorizado todo y sabes que ahora lo único que tienes que hacer es hablar. Tomé todo y lo puse sobre la mesa, extractos, recibos, el cuaderno con mis notas, los recibos de 40.000. Al lado calculadora, bolígrafo, gafas. Lo cubrí con un paño de cocina y la tetera encima, de modo que... El paño de cocina sobre la tetera para que el té no se enfriara. Abrí la ventana, la cortina se balanceó ligeramente y la sombra de la escalera de incendios se movió como un péndulo en la pared del edificio de al lado. A las 6 encendí la lámpara del escritorio. Me senté y me repetí como un mantra, no grites, habla claro, sin excusas, sin achicarte, menciona los números y las consecuencias. A las 8:05 el celular vibró. 10 minutos tarde. Escribí, espero. El corazón latía con paso firme, sin saltos, como antaño, antes de entrenar en el colegio, cuando sabíamos que lo peor ya había pasado y solo nos quedaba afrontarlo.
Pasé el dedo por última vez por la cifra encerrada en un círculo en la hoja, 2.880.000 rublos. Cerré la carpeta. A las 8:20 la cerradura chirrió. Pasos en el pasillo. La llave girando. La puerta se abrió. Roman estaba en el umbral, cansado, irritado, un hombre adulto. ¿Y el mío? Dio un paso adelante, se quitó el abrigo y por costumbre preguntó. ¿Y entonces? ¿Qué fue? Tomará mucho tiempo. Respondí con calma. 6 años. Se quedó helado. Miró la mesa, el montón de papeles, el cuaderno, los rotuladores, la calculadora. Por primera vez en mucho tiempo vi vacilación en sus ojos. Madre, murmuró como probando la palabra. ¿Hablas en serio? Muy. Se sentó. Abrí la primera carpeta y coloqué el papel con la suma encerrada en un círculo rojo encima. Lectura romana. Se pasó la lengua por los labios secos. Él me miró. ¿De dónde sacaste tanto dinero? De mi bolsillo, respondí. Y ahora empecemos desde el principio. Cogí el primer recibo y respiré hondo. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Tania apareció en la pantalla. Extendió la mano para responder. Puedes aceptarlo, dijo. Pero debes saber, esta es la última vez que una llamada suya interrumpe nuestra conversación. Su mano se cernió sobre el dispositivo. Un segundo. 2. En ese silencio supe que todo podía cambiar. Roman miró la pantalla, apagó el sonido y colocó su celular boca abajo sobre la mesa. Habla, dijo en voz baja. Empecé con lo obvio. ¿A cuánto asciende tu alquiler? Ya hemos hablado de esto. 120.000. Balcón, vista, no es barato. Mierda, corté. Fui a la recepción. 2 dormitorios, 95. Incluye condominio. Luz a un lado. Él frunció el ceño. Es la tarifa base. Nuestro balcón es grande. ¿Hay terraza? No. Solo el balcón. En 6 años nunca me has invitado a ver el apartamento que ayudo a pagar. Así que balcón es solo una bonita palabra. Vayamos a los números. Abrí el cuaderno y coloqué otra hoja con la suma encerrada en un círculo. 2.880.000 rublos. Eso es lo que salió de mi bolsillo en 6 años. 40.000 al mes. Más esos meses que te olvidaste. ¿Sabes lo que eso haría? De rodillas. En caldera nueva. En ventanas que no cierran correctamente. En mi vida. Se pasó la mano por la cara. Mamá, te lo devolveré. Iba a hacer esto después de clases, después del viaje a Sochi, después de la bronquitis. Escuché esa frase 100 veces, dije sin cambiar de voz. Y mientras tanto, vivo ahora. Y ahora tengo dolor. Nunca preguntaste por qué rechacé la operación. ¿Por qué no preguntaste? Bajó los ojos. Lo siento. Necesito algo más. Necesito la verdad. ¿Y límites? Empujé los papeles hacia él. Le vas a decir a Tania que le pagué 40.000 rublos al mes durante 6 años. Que no puedes manejar este estándar. Que teníamos un acuerdo silencioso. Lo dirás todo. Sin adornos. Sin mentiras. No es posible, madre. Ella no lo entenderá. Entonces se acabó. Hasta que lo entiendas, ni un rublo. Levantó la cabeza de repente. Me estás poniendo contra la pared. Tengo contratos, plazos, un hijo. Tengo rodillas de mi edad, respondí. Elige, la verdad o la fachada. Se levantó y caminó hacia la ventana. El teléfono volvió a parpadear, Tania. Maldijo en voz baja. Está bien. Hablaré con ella. Hoy. Pero no como usted lo desea, un interrogatorio. Un verdadero diálogo. Como desees. Simplemente no te demores. Tomó el abrigo. Pasaré mañana. No. Cuando se resuelva. La puerta se cerró. Guardé los papeles y apagué la lámpara.
Me quedé en la oscuridad, escuchando el susurro de los árboles. Estaba asustado. Y luz. Como si hubiera recuperado la llave de mi propia casa. 3 días de silencio. Ha pasado el 1 de mes, no fui al banco. El teléfono está en silencio. Lo esperaba, ahora se enciende, ahora explota. No llamé. Comí sopa caliente, tomé mi medicina y me fui a la cama de inmediato. La casa estaba realmente tranquila. Al 5.º día apareció Lubov. Entonces no llamaste. Yo pregunté. Tampoco, respondió secamente. Bien por usted. Bebemos té. Le hablé del diálogo, de los números, del balcón inventado. Ella escuchó sin interrumpir. Al final solo dijo. Mantén ese sentimiento. No es ira. Eres tú, mayor. Al 7.º día, un mensaje. Necesito hablar. Antes de mañana. ¿Puedo pasar? Ven, respondí. Llegó solo. Cara cansada. Hablé con Tania, comenzó de inmediato. Te lo dije todo. Los 6 años, los 2.880.000. Ella está furiosa. Dice que la traicioné, que la humillé delante de sus padres. Piensa que debería irse a vivir con ellos por un tiempo. ¿Y qué dijo de mí? Que tú también tienes la culpa. Lo cual debería haber dicho desde el principio. ¿Quién escondió todo? Y no está bien que los padres se inmiscuyan de esa manera en la vida de la pareja. Entrometerse es hacer suposiciones, corregí. Solo transferí dinero. A petición suya. Para que ella no se sintiera incómoda. Le expliqué eso. Pero es difícil. Romano, dije con calma. La verdad no destruye. Solo muestra las grietas. Si existen, aparecerán. Y no fui yo quien los creó. Se levantó. Entonces, ¿ya no vas a ayudar más? Ni siquiera por unos meses. No. Entendido. Se apagó. Me quedé largo rato apoyado contra la puerta, con la frente apoyada en el marco. No lloré. Solo un vacío limpio, como después de una tormenta que finalmente pasa. Pasaron las semanas. Sonó un número desconocido. ¿Valentina? Una voz femenina y educada. Soy Marina, la hermana de Tania. Lamento molestarlo. ¿Puedo encontrarla? Sin que ella lo sepa. Tengo algo que decir. Acordamos un pequeño café cerca del metro Uritskovo. Marina llegó puntual, serena, sin dudarlo. Pidió té y esperó a que le sirvieran. Después. Iré directo al grano. Sé unos 6 años. De 40.000 mensuales. Sé que Tania está herida porque dice que no sabía nada. No es verdad. Ella lo sabía. No desde el principio, pero al menos en los últimos 3 años. En una cena familiar comentó, la mamá de Román ayuda, ¿no? Bueno, es lo mínimo que puede hacer, considerando todo lo que él hace por mí. Él me quemó la garganta. ¿Por qué decirme esto? Porque me avergüenzo de mi familia. Y porque no puedes pensar que es solo tu culpa. Román mintió, sí. Pero Tania lo sabía. Se quedó en silencio. Y aprovechó. ¿Y eso? Entiendo, murmuré. Gracias. Lo siento, dijo Marina levantándose. No quiero quitarte más tiempo. Me quedé allí durante horas, revolviendo la cuchara en el café frío. En su cabeza las piezas encajan con chasquidos secos. No dormí. No pude. A las 3 de la mañana saqué mi vieja libreta y abrí un documento en blanco. Escribí. Romano. Hace 32 años te di a luz. Te crié solo. Te di todo lo que pude, estudio, techo, mi propio sudor. En 6 años te transferí 2.880.000 rublos. No me arrepiento del dinero. Lamento haberme convertido en tu máquina de notas y tu sombra. No pagaré más. Ya no permaneceré en silencio. Si alguna vez quieres ver a tu madre, sin licencia, sin exigencias, la puerta está abierta. Te amo. Y ahora, por fin, yo también me amo.
Tu madre Valentina. Imprimir. Lo puse en el sobre. Escribí tu nombre en el frente. Lo sostuve en la palma de mi mano. El papel tembló levemente. Respiré profundamente. Y lo guardé. Dejé el sobre en el borde de la mesa. Por la mañana me levantaba más temprano. Se pondría la Rebeca y llamaría un taxi hasta su edificio. Yo no tocaría el timbre. Simplemente deslizaba la carta por la ranura del correo y seguía adelante sin mirar atrás. El taxi me dejó en la puerta del edificio temprano en la mañana. El conserje barría la acera y el portero miraba por la ventana del vestíbulo. No presioné el intercomunicador. No había nada que decir. El sobre cayó en el buzón de Roman con un ruido sordo, como si algo dentro de mí también se hubiera cerrado para siempre. Salí a la calle y el aire frío me golpeó de lleno, limpio, cortante. Caminé hacia la avenida con los pasos más ligeros que había visto en años. Fue como si se hubiera quitado una mochila de piedras y por primera vez respirara sin peso. Los días que siguieron fueron silenciosos. Sin transferencias. Sin recordatorios en tu celular. Sin cuenta atrás hasta la próxima emergencia. Llamé al plomero y reemplacé la caldera que había estado goteando durante meses. Ludmila y yo compramos pintura y repintamos la habitación de un blanco quemado, como si estuviéramos borrando las marcas del tiempo. En la farmacia compraba mis medicamentos para todo el mes, sin calcular cambio, sin elegir entre cajas genéricas y marcas. Por las mañanas caminaba por el parque Kolomenskoye, a veces más, a veces menos, pero siempre con la certeza de que cuando regresara, la mesa estaría puesta para mí, sin deudas colgando en el aire como espadas. 3 semanas después sonó el teléfono. Mamá, la voz de Roman sonaba áspera, como si las palabras hubieran arrastrado piedras para salir. Leí tu carta. ¿Es así realmente como te sientes? Sí, respondí sin dudarlo. Y no es contra ti. Es para ti. Del otro lado, solo silencio. Uno de esos silencios que duelen porque llevan el peso de todo lo que no se dijo. Luego el sonido ahogado de un suspiro. Tania me dejó, tragó. Dijo que ya no soportaba vivir con un mentiroso. No pedí detalles. No era momento para consuelos vacíos. Entiendo, dije en voz baja. Lamento que fuera así. Pero tal vez no podría ser diferente. Fui un hijo de mierda, se quebró la voz. Eras un hombre perdido, corregí. No es lo mismo. Él no discutió. Tal vez porque por primera vez estaba escuchando. Ya alquilé un pequeño apartamento cerca del metro, prosiguió. Vendí Lexus. Empezar desde el principio. De verdad, esta vez. Lo sé. ¿Perdón? Ya he perdonado, respondí. Pero la confianza no son palabras, Roman. Es lo que haces todos los días. Un silencio. Luego un murmullo. ¿Puedo ir el domingo? ¿Como antes? No. No hay órdenes. Él puede. Empezó a venir los domingos. No hay llamadas exigiendo dinero. No hay excusas tontas. Traje pan caliente de la panadería de la esquina, de esos de corteza crujiente que me encantaban, y nos quedamos los dos en la cocina, preparándote como en los viejos tiempos. No empujó el plato hacia un lado. No miraba mi celular cada 2 minutos. No hubo prisa. Habló de los cambios en el trabajo, de las cosas que vendió para pagar sus deudas, de las clases nocturnas que empezó a tomar para reciclarse. ¿Sabes qué es extraño?, dijo una vez, sosteniendo la taza entre sus manos. Cuando pensábamos que teníamos una vida hermosa, yo vivía en estado de alerta. Ahora duermo. En verdad. Porque la vida no es un castigo, dije pasándole el plato de galletas. Es solo una casa. Y una casa se construye con cimientos, no con cortinas de seda. Lo escuché y me regocijé no por sus dificultades, sino porque, por primera vez, Roman se miró a sí mismo sin máscaras. Aún así, mantuve un pequeño escudo dentro de mí. No por desconfianza, sino por instinto. La vida ya me ha enseñado que algunas lecciones solo se pueden aprender a través del camino de otros. Fue Ludmila quien un día me mostró una foto en su celular.
Tatiana sentada sola en un café sin copas de champán, sin posar para Instagram. El pie de foto era breve, a veces la fachada se agrieta. ¿Y es para mejor? ¿Vale la pena?, preguntó Ludmila. No, respondí. No estoy feliz. No me revelo. La vida no cuadra. La vida enseña. Una semana después, llamó Marina, la hermana de Tatiana. Valentina, su voz temblaba levemente. Pensé que deberías saberlo. Tania se involucró con un hombre muy rico. Se casaron rápidamente y se separaron aún más rápido. Cuando se enteró de las deudas de la vida que ella inventaba, una pausa. Regresó a la casa de sus padres. Ir a terapia. Es diferente. Espero que sea para siempre, dije. Yo también, suspiró Marina. Y una cosa más. Mi madre dijo recientemente, Valentina tiene más dignidad que la mayoría de nosotros juntos. Era verdad. Le di las gracias, colgué y miré por la ventana durante un buen rato. No quería la desgracia de otras personas. Quería que todos cosecharan lo que sembraron. Mientras tanto, Roman se mantuvo firme. Sin solicitudes. Sin insinuaciones. Los domingos llegaba temprano, arreglaba las cosas de la casa, apretaba el grifo, ajustaba las bisagras de los armarios, podaba los rosales del jardín. Lo hizo todo en silencio, sin problemas. Mami, dijo una vez, guardando el destornillador. ¿Puedo preguntarte algo? Él puede. ¿Cuándo supiste que necesitabas dejarme ir? Cuando amarte empezó a destruirme, respondí. Cuando me di cuenta de que no era yo quien te apoyaba, sino la ilusión que tenías de ti mismo. Dejar ir no es abandonar. Se trata de dar espacio para crecer. Fue terrible, admitió. Lo era. Pero seguir como estábamos sería peor. Él asintió. Estuvo en silencio por un rato. Luego sonrió, una sonrisa real y natural, de esas que uno olvida cómo luce. Conocí a una chica, dijo levantando las manos como defendiéndose. No, no es así, no es justo después, no te preocupes. Hablamos en el trabajo. Ella es maestra de primer grado. Su nombre es Svetlana. Maestro, repetí. Parecía un camino recto. Él se rió. Es sencillo. Sin lujos. Y le conté todo. Todo. Los 6 años. Los traslados. La carta. Todo. ¿Y qué dijo ella? Fue bueno que pasé por esto y lo entendí. Una pausa. Ella quiere conocerte. Pero solo cuando estés listo. Estoy listo, dije. Ahora solo tenemos una regla, no hay secretos. Para nadie. Entendido, asintió, asintiendo. Acordamos para el domingo siguiente. Salí al patio, miré la enredadera, era hora de podar las ramas secas. Dentro de la casa olía a pintura fresca y canela. Puse la mesa y pensé, no te apresures a celebrar. Espere los actos. El viernes anterior a la reunión, Marina volvió a llamar. Valentina, perdón por molestarte de nuevo. Es que Tatiana está pasando por un momento muy difícil. Dice que entendió muchas cosas. ¿Quién quiere disculparse contigo? No ahora, sino algún día. Por carta. O en persona. Que primero se entienda ella misma, respondí. Entonces la carta. Entiendo, dijo Marina. Cuidarse. Colgué. La casa estaba en silencio. No es un silencio vacío, sino el tipo de calma que se siente como un largo suspiro después de años de contenerlo. El domingo amaneció luminoso. Román llegó antes de lo acordado, trayendo pan y un ramo de margaritas. Para ti, dijo casi con timidez. ¿Es demasiado? No lo es, sonríe. Nunca lo es. Preparamos té, sacamos del horno el pastel de carne que había hecho, mi chile de pavo. Roman, por costumbre, ajustó el mantel y miró a su alrededor. Aquí se siente, murmuró. Como si pudiéramos respirar. Porque ya no vivimos de promesas ajenas, respondí. Sonó el intercomunicador. Nos miramos el uno al otro. Es ella, dijo Roman, dando un paso hacia la puerta.
Fue entonces cuando la pantalla de su celular iluminó la mesa. Apareció una notificación, tan grande como un puñetazo. Tatiana, Roma, necesito hablar contigo. Lo entiendo todo. Intentemos de nuevo. Sus dedos temblaron sobre el pomo de la puerta. Oí sonar el timbre de la puerta del piso de abajo y el clic de la puerta al abrirse. Pasos subiendo las escaleras. Roman permaneció quieto con la mano todavía en el aire. Lo miré y vi el conflicto en su rostro, el pasado llamando a la puerta, el futuro esperando afuera. Ábrelo, dije. Pero primero, respóndete tú mismo. Entonces ella. Él asintió. Guardó su teléfono celular en su bolsillo. Presionó el botón del intercomunicador. Entró Svetlana. Sencilla, con un abrigo acolchado y el pelo recogido en un moño sin pretensiones. En tus manos, una tarta casera. Buenos días, Valentina, dijo con una sonrisa tímida. Soy Svetlana. Adelante, Svetik, respondí. El té está listo. Nos sentamos en la cocina. Roman estaba en silencio con los ojos fijos en el teléfono que estaba sobre la mesa. Vi la lucha interna en él, la tentación de lo conocido, el miedo a lo nuevo. Finalmente tomó el dispositivo. Escribí algo. Puso la pantalla boca abajo. ¿A quién le escribiste? Yo pregunté. Para Tatiana, respondió en voz baja. No. No quiero volver. Necesito vivir honestamente. Buena suerte. Svetlana me miró. Sus ojos eran claros, directos. Sabía lo que iba a escribir, dijo simplemente. No soy terapeuta. Pero regresar no es una cura. Volver atrás es volver a mentir. Asentí. Serví el té. Cortamos la tarta de pavó y la tarta de queso con requesón. Comimos en silencio sin actuar. Era solo eso, quietud. Calor. La vida recuperó entonces su ritmo pacífico. Román cumplió su palabra, sin peticiones ni insinuaciones. Los domingos llegaban juntos. Svetlana me ayudaba en la cocina, me pedía recetas y se reía cuando le añadía demasiada sal. Roman arreglaba las pequeñas cosas de la casa, lavaba los platos, ordenaba todo como si siempre hubiera sabido vivir así. Nuestras conversaciones fueron simples, trabajo, clases, qué arreglar la próxima semana, qué libros sacar de la biblioteca. Aprendí a aceptarlo sin ansiedad. Aprendí a no esperar trampas. Aprendí a ser feliz con las pequeñas cosas, el té caliente por la mañana, la lámpara encendida al anochecer, las ventanas abiertas de par en par. Compré los medicamentos a tiempo. El dolor en mis rodillas disminuyó. Empecé a caminar más rápido, manteniendo la espalda recta. La casa se mantuvo firme, la caldera ya no goteaba, las paredes estaban frescas, las tuberías ya no crujían. La carpeta con las traducciones y los borradores estaba guardada en el cajón más profundo. Sobre Tatiana sabía poco. Hasta que un día llamó Marina. Valentina, dijo directamente. Tatiana consiguió un trabajo regular. Ir a terapia. Cerró las redes sociales. Se cortó el pelo. Él se está conteniendo. Hay vergüenza en eso. Espera, respondí, a veces es lo único que nos sostiene. 2 meses después llegó una carta. Se desconocía la letra, pero no el nombre. Leí lentamente. Valentina, fui injusto contigo. Pagaste durante 6 años 40.000 al mes. Lo supe parte del tiempo y me quedé callado. Te expuse innecesariamente. Estaba detrás de una fachada. Te pido perdón. No puedo devolver el dinero. Solo puedo admitirlo. Gracias. Y lo siento. Tatiana. Doblé el papel y lo guardé en el mismo cajón que mi carta a Roman. No porque él no la hubiera perdonado, el perdón había sido lo primero. Sino porque a veces una carta no es para quien la recibe, sino para quien la escribe. Era su camino. Ella. En verano, Roman me invitó a Zax. La novia era pequeña, un vestido ligero, un ramo de flores silvestres, una camisa blanca. Me senté en primera fila porque había pagado, porque me llamaron de corazón.
Después de registrarnos, nos dirigimos a un jardín cercano, con una mesa improvisada hecha con termos y macetas de plástico. Sencillo. Y estuvo bueno. Svetlana me abrazó y susurró. Gracias por criar a un hombre que sabe admitir sus errores. Esto es raro. Lloré, pero sin palabras. Sin dramatismo. Solo dejé salir lo que había guardado durante tanto tiempo. Se mudaron a un pequeño apartamento cerca del metro. Roman trabajó sin horas extras innecesarias. Svetlana enseñó a los alumnos de primer grado, cuadernos infantiles, preguntas ingenuas. Los domingos seguían viniendo. Roman recogió herramientas sin que se lo pidieran. Svetlana preguntó. ¿Te parece bien la próxima semana? ¿O preferirías otro día? No queremos estorbar. Escuché y vi algo allí además del dinero, respeto. El tipo de respeto que llama a la puerta, no la derriba. Eso reconoce que cada uno tiene su propia entrada y se espera permiso allí. Romano dijo una vez. Mamá, estamos ahorrando dinero. Queremos regalarte un viaje. Elige cualquier lugar, vamos los tres. No necesito nada, respondí automáticamente. No se trata de necesidad, dijo. Se trata de gratitud. Hagamos esto como personas. Pensé y dije. Entonces, Suzdal. Sin prisas. Solo para caminar en silencio. Trato, sonrió Svetlana. Y nos fuimos. Cruzamos puentes de madera, comimos comida sencilla y permanecimos en silencio al atardecer. Me encontré pensando que no había ansiedad. Ni para el desayuno, ni para el camino, ni para el primer día del mes. Dentro de mí había un vacío, pero no el vacío de la pérdida, sino el vacío de la limpieza. Como después de ordenar. El otoño trajo novedades. Un domingo llegaron temprano y se sentaron con inusual solemnidad. Mami, dijo Román. Vamos a tener un bebé. Me temblaron las manos. ¿Cuántas semanas? 12, respondió Svetlana. Todo está bien. Queremos que estés cerca. No por obligación, pero sí cerca. Lo prometo, dijo. Pero con una condición, nada de secretos. Sin monedas escondidas. Todo con palabras. Estoy de acuerdo, dijo Román. Nos abrazamos. Escuché el suave crujido de la losa, como si durante todo este tiempo hubiéramos estado probando si aguantaría. Y de repente lo supimos, podíamos manejarlo. Pasó un año. Tengo 61 años. Mi cabello es más blanco, mi columna está más recta. Camino sin bastón. La casa es silenciosa y luminosa. La losa cruje suavemente cuando sopla el viento. Siempre hay flores sobre la mesa. En el cuaderno, en lugar de traducciones, listas de libros y notas de recetas. Roman no es perfecto, pero es real. Rara vez dice lo prometo, pero lo hace. Svetlana no construye fachadas, vive. De ellos aprendo a ser sencillo, ellos aprenden de mí los límites. Es un intercambio justo. De Tatiana escucho noticias a través de Marina. Ningún espectáculo. Trabajo normal, terapia, pelo corto, pocas palabras. Es como si por primera vez se mirara a sí misma sin el reflejo de los escaparates. No te deseo ningún daño. Les deseo un camino largo y honesto, como el que nos tocó a cada uno de nosotros. A veces me preguntan. ¿Te arrepientes? ¿Del dinero? ¿De los 2.800.000 rublos? ¿De las rodillas, de los años? Respondo honestamente. Sí, duele. Pero no vivo con dolor. Vivo en conclusiones. El amor ilimitado es destrucción. La bondad sin medida es una ausencia de uno mismo. El silencio duele. La verdad cura. Y aunque duela, después el aire se vuelve más ligero. Si te reconoces en esta historia, debes saber, tienes derecho a decir que no. Cerrar la cartera y abrir la boca. Para elegirte a ti mismo. No es egoísmo. Es cuidado de adultos. Incluso si es tu hijo. Incluso si es tu hija. Incluso si tienes miedo de estar solo. Es mejor la soledad con dignidad que la multitud sin respeto.
Y a veces, el no es el primer paso hacia una vida que no te destruye. Un domingo por la noche estábamos sentados debajo de la losa. La casa olía a canela. Roman leyó en voz alta la lista de compras para el día siguiente. Svetlana alisaba sobre la mesa un papel con una receta. Escuché sus voces y pensé en cuánto silencio había ahora en mi cabeza. Como si alguien hubiera apagado un viejo ruido y abierto una ventana. Mami, dijo Roman. Gracias por no salvarme en aquel entonces. De lo contrario, seguiría viviendo en la fachada. Yo no te salvé, respondí. Te dejo ir. Es más sencillo. Y más honesto. Él asintió. Svetlana puso su mano sobre la de él. Me levanté, me acerqué y los abracé. El viento mecía los racimos de uvas en la vid. El aire caliente entró por la cocina. Sabía que al día siguiente iría al mercado, luego a la clínica para una cita de rutina y luego a casa, prepararía sopa y escucharía reír a mis amigos. Nada extraordinario. Y eso es lo mejor que la vida me pudo dar. No me reembolsaron el dinero. Me devolvieron la voz. Y eso no tiene precio.